Arrancamos entonces con el tejido conectivo o conjuntivo. En este caso, estuvimos viendo recién el tejido epitelial y dijimos que podía ser de revestimiento o glandular. Los tejidos conectivos principalmente protegen a otros tejidos, también cumplen la función de dar apoyo a otros tejidos, pero la realidad es que dentro del mismo tejido conectivo hay como una gran diversidad de tejidos. Entonces, vamos a hablar primero de las características más generales de este tejido. Primer diferencia con el tejido epitelial. La matriz extracelular acá es abundante. En el otro era escasa. Acá tengo una matriz extracelular abundante. Una de las características es que dentro de los tejidos conectivos vamos a encontrar distintos tipos de matriz. En algunos vamos a encontrar que la matriz es líquida, en otros vamos a encontrar que la matriz es más sólida y tiene alguna sustancia, por ejemplo, que la endurece, como en el caso de los huesos, pero la matriz extracelular va a estar formada por sustancia fundamental y fibras. Principalmente está formado por sustancia fundamental, esa matriz extracelular. Como les dije, la consistencia en los distintos tipos de tejidos que vamos a ver va a ir cambiando. En el tejido sanguíneo va a ser líquido, en el tejido óseo va a ser más dura, va a tener alguna sustancia, esa matriz que le va a dar mayor dureza también. Pero en cuanto a las fibras, son muy importantes en este tejido. De hecho, acá tienen una imagen de los distintos tipos de fibra que encontramos formando parte de esa matriz. Por ejemplo, el colágeno, que forma parte de lo que llamamos fibras de conexión y soporte. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? En los tendones, en los ligamentos, en los cartílagos, en los huesos. También, por ejemplo, fibras elásticas, que obviamente lo que van a darle es elasticidad a la estructura. Es decir, que van a darle resistencia contra el desgarro. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Y en lugares que, por ejemplo, yo necesito una elasticidad. Por ejemplo, en la pared del vaso sanguíneo. ¿Por qué necesito elasticidad en la pared de un vaso sanguíneo? ¿Por qué necesito que no se me desgarre? ¿Por qué habría fibras elásticas, por ejemplo, en un vaso sanguíneo? En Por la si pared? aumenta el volumen ¿Se aumenta el volumen de qué? de Sangre. sangre. Perfecto, es decir, al aumentar el volumen de sangre, la pared de esa arteria o del vaso sanguíneo en cuestión tiene que tener la capacidad de poder estirarse sin desgarrarse, sin romperse, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son las fibras reticulares, que son estas que tienen por acá, que lo encuentro principalmente en el interior de los órganos, como por ejemplo el hígado. Entonces, estas fibras puede que en algún tejido encuentre más de una, o en otro tipo de tejido encuentre más de otra, pero puedo encontrar de los tres formando parte de lo que es la matriz extracelular. ¿Qué pasa con las células que forman parte de este tejido conectivo conjuntivo? Voy a encontrar principalmente tres tipos de células. Puedo encontrar algunas células de paso en este tejido, como por ejemplo neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, pero principalmente voy a encontrar tres tipos de células: los fibroblastos, los macrófagos y los adipocitos. Acá tienen un macrófago, acá tienen un adipocito de grasa blanca y acá un adipocito de grasa parda, ya vamos a ver la diferencia, y el fibroblasto. Este es el más abundante, porque es el que sintetiza las fibras de la sustancia fundamental que vimos recién. Los macrófagos son células fagocíticas, es decir, células que hacen procesos de fagocitosis de partículas extrañas y de otras células participando en la respuesta inmunitaria. Los macrófagos, para el que no se acuerda, se diferencian a partir de otro tipo de célula que se llama monocito. Ya lo vamos a ver igual, por si no se acordaban. Y los adipocitos
son los que se encuentran formando parte de nuestro tejido adiposo y son células especializadas en el almacenamiento de los lípidos. Claramente acá vemos que, por ejemplo, en este tipo de adipocitos, yo tengo una gran gota de grasa almacenada, y en este tipo de adipocitos tengo pequeñitas, como gotas de grasa almacenadas. Estas son las principales células que hay en el tejido. ¿Puede haber otras? Sí. Como les dije recién, hay algunas que están como de paso en el tejido. Ahora, esto es lo que siempre insistimos con la Gise, en que relacionen el término blasto y el término cito. Porque de acá en adelante, cuando mencionemos el término blasto, vamos a hacer referencia a una célula inmadura. Mientras que cuando hagamos referencia al término cito, vamos a hacer referencia a una célula madura. ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente la capacidad de dividirse que tienen y de secretar matriz. Esa es como la principal diferencia que encuentro entre un blasto y un cito. Porque las células inmaduras tienen mucha más capacidad de secretar matriz y de dividirse. Mientras que las células maduras, las inmaduras tienen mucha más capacidad, las maduras, su capacidad de secreción de matriz y de división está disminuida. Entonces, por ejemplo, recién vimos al fibroblasto, la célula madura es el fibrocito. El eritroblasto o glóbulo rojo, su célula madura es el eritrocito. Y así lo mismo, el osteoblasto, que son las células que forman el hueso, la célula madura es el osteocito. ¿De dónde vienen estas? Y a partir de estas. Es decir, las células maduras se diferencian a partir de células inmaduras. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Y acá, primero vamos a hacer una clasificación en dos tipos de tejido conectivo. ¿Por qué? Porque yo ya vuelvo para atrás. Yo voy a encontrar tejidos conectivos que son especializados y voy a encontrar lo que se llaman tejidos conectivos propiamente dichos. Vamos a empezar primero con los tejidos conectivos propiamente dichos, donde tengo el conectivo laxo, el denso irregular y el denso regular. ¿Qué significa? Primero vamos a ver dónde están ubicados. El conectivo laxo se encuentra debajo de los epitelios, recubriendo, por ejemplo, cavidades, y está relacionado con el endotelio, es decir, con el tejido que forma parte de los vasos sanguíneos. El tejido denso irregular forma parte de la dermis, es decir, esta capa que está por debajo de la epidermis, formando parte de la piel, y el denso regular lo voy a encontrar en ligamentos, tendones y aponeurosis. ¿Alguien se acuerda lo que eran las aponeurosis? ¿Nadie? A ver, ¿alguien se acuerda? Sí, era, perdón. Ah, no, Em, Era cuando el tendón era ancho y aplanado, por ejemplo, en los músculos planos, perfecto. ¿Dónde lo encontraríamos, por ejemplo? en En la las mano, plantas de las en la manos, espalda. en las plantas de los pies, en algunas partes de la cara. Perfecto. Como vos dijiste, son tendones de forma plana, forma chata y alargada, pero siguen siendo tendones. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? ¿No? ¿Qué El unían? tendón, uy, A ver si decime. el tendón une el músculo estriado al hueso y el ligamento une el hueso con otro hueso. Muy bien, los ligamentos unen huesos con huesos en articulación. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, perfecto, exactamente. Entonces, tanto los ligamentos como los tendones, como las aponeurosis, están formadas principalmente por tejido denso regular.
¿En qué cambia? Y la realidad es que la matriz cambia. La matriz extracelular de los distintos tipos de tejidos cambia. Por ejemplo, en el tejido conectivo laxo, tengo mucha sustancia fundamental en la matriz, y las fibras que forman parte de esa matriz están como poco ordenadas, ¿sí? Si comparamos, por ejemplo, con el conectivo denso regular, acá tengo más proporción de fibras, y las fibras de colágeno siguen como un patrón determinado, pero acá la sustancia fundamental es escasa, en este caso. Acá tengo más sustancia fundamental formando parte de la matriz, y las fibras están poco ordenadas. En el tejido denso y regular, también tengo más proporción de fibras de colágeno, tampoco tienen una orientación, y también la sustancia fundamental es escasa, poca. Si hablamos de las células que lo forman, acá tengo fibroblastos y adipocitos abundantes, y acá los fibroblastos se encuentran en menos cantidad. Acuérdense que los fibroblastos son los que secretan las fibras que forman parte de la matriz. Y en este caso, en la función, claramente este es el que más resistencia tiene al esfuerzo, por eso lo encuentro en los ligamentos, en los tendones. Este me brinda resistencia a desgarros, y este, que es el laxo, principalmente lo que permite es difusión de sustancias. Es decir, difusión, por ejemplo, de nutrientes, y también es donde ocurren las reacciones inflamatorias, que ya vamos a ver cuando veamos el sistema inmune. Estos tres tejidos es lo que nosotros llamamos el tejido conectivo propiamente dicho. Ahora vamos a ver los especializados. Acá vemos el laxo, fíjense las fibras que estuvimos hablando, poco ordenadas. Acá, por ejemplo, vemos a dónde se encuentra, el tejido conectivo laxo, en torno a los vasos sanguíneos del riñón. Miren, ahí se los estamos marcando, ¿sí? Por ejemplo, en los lobulillos hepáticos, en el hígado, acá están, eso que ven todo acá teñido como de celeste. Acá vemos en el esófago, en la mucosa del esófago, también formando parte de ese tejido conectivo laxo. En el intestino delgado, formando parte de la mucosa y la submucosa. En los músculos esqueléticos, ahí lo encuentro, fíjense, y en los conductos deferentes del testículo. Acá está. Estos son los conductos deferentes. Entonces, si ustedes se fijan, este tejido laxo, como dijimos recién, principalmente va a permitir la difusión de los nutrientes, y también es donde ocurren las reacciones inflamatorias. Si me voy al denso irregular, obviamente, ya dijimos que el denso irregular lo voy a encontrar principalmente en, ¿dónde? ¿A dónde estaba el denso irregular? ¿Qué dijimos? Dermis. En la dermis, muy bien. Y en el caso del denso regular, lo voy a encontrar ligamentos, tendones, aponeurosis. Miren, acá tienen el ligamento de una articulación, ¿sí? Acá tenemos la córnea, acá tenemos un tendón, acá tenemos el tejido que forma la esclerótica. ¿Dónde estaba la esclerótica? ¿Dónde estaba la esclerótica? ¿Era parte de qué la esclerótica? ¿No es la capa más externa del ojo? Bien, perfecto, muy bien. Entonces fíjense que estos tejidos que nosotros tenemos acá, bueno, les hemos puesto imágenes como para que se den una idea de dónde se encuentran, no es que tienen que saber con las imágenes de memoria, pero un poco lo que les estábamos diciendo recién es que, o lo que yo les estaba diciendo recién, es que cuando nosotros hablamos de la distribución de los tejidos, no solamente del conectivo, sino también del epitelial que vimos antes, es muy difícil estudiarse todos los lugares donde está, porque por ahí está en distintos lugares, aunque sea en muy poca cantidad.
Entonces la Facu es como que les pregunta los lugares más comunes donde está, pero no quiere decir que sean los únicos donde se encuentran. Es más, con los tejidos epiteliales que estuvimos viendo recién, pasa exactamente lo mismo. Es decir, por más que la Facu les mencione 3, 4 lugares a donde lo voy a encontrar o estructuras, no quiere decir que sean los únicos donde están. ¿Sí? Ya cuando entran a la Facu van a tener histología y van a tener para divertirse con tejidos y para ver tejidos y para analizar tejidos. Acá es simplemente nada más que una introducción. Entonces, esto que hemos visto son los tejidos conectivos propiamente dichos. Los que siguen son los tejidos conectivos especializados, donde vamos a tener el adiposo, el sanguíneo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el linfoide. Obviamente algunos de estos tejidos los profundizamos, qué sé yo, el tejido sanguíneo lo volvemos a ver en circulatorio, estos los volvemos a ver cuando vemos sistema inmune, cuando vemos osteoartromuscular, pero la realidad es que todos son tejidos conectivos. Ahora, si yo me pongo a comparar, por ejemplo, estos tejidos, no parecieran ser tejidos conectivos. Yo veo un hueso y veo la sangre y no parecen ser el mismo tejido. Principalmente lo que cambia es la matriz. Este tiene, por ejemplo, una matriz líquida y este tiene una matriz endurecida, por ejemplo, por una sustancia que es el fosfato de calcio. Entonces, lo que cambia, por eso, cuando yo al principio empecé con los tejidos conectivos, les dije, bueno, en este caso voy a encontrar que lo que cambia principalmente es la matriz, sobre todo lo que cambia es la sustancia fundamental, que es el componente principal en sí. Pueden tener distintos tipos de consistencia dependiendo del tipo de tejido en particular que estemos hablando. ¿Sí? ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? No, No, Dani. No, bueno. Entonces vamos a llegar hasta acá con el tejido conectivo.